Segunda de Crónicas 34, del 8 al 9. Dice así: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joasac, canciller, para que reparasen la casa de Yahweh su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había traído a la casa de Yahweh, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y el ¿Hasta versículo cuándo? 14. Ok, y el 14. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Yahweh, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Yahweh dada por medio de Moisés. Bueno, aquí pasa algo muy particular para seguir hablando de lo que ya veníamos tocando, el tema de las ofrendas. Este pasaje, cuando lo leo y cuando lo estudio, me impacta mucho porque vemos que aquí entra a convertirse en rey un niño de 8 años. En el versículo 1 de ese mismo capítulo, vemos que un niño de 8 años asciende al trono y reina en Jerusalén 31 años. Josías. Josías hizo lo que le agradó al Señor. Y en ese tiempo de todo su reinado, él purificó a Judá y a Jerusalén. Él purificó todo el país de lo que las personas venían haciendo malo delante de los ojos de Dios. Dice este mismo capítulo, quitó los santuarios paganos que tenía el país, las imágenes de la diosa Será, los ídolos y las imágenes de metal fundido. ¡Ay! Ahí está Gustavo. No me he dado cuenta de que Gustavo quería ingresar porque este no me avisa como el otro, que cuando alguien quiere ingresar hace tutú. Este no me avisa. Bueno, entonces estamos en Segunda de Crónicas 34. Dice, quitó los ídolos, las imágenes de metal fundido, fueron reducidos a polvo. Los cogió, los incineró, los quemó completamente. Estamos en Segunda de Crónicas 34, versículo 5. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes. Esto era una profecía que había habido, ¿no? Lo mismo hizo en las ciudades. Este rey lo que hizo fue purificar a Israel de todas sus idolatrías, porque quería hacer lo que le agradaba a Dios, porque fue un hombre que agradó a Dios. Entonces aquí, después de que dice que él hace todo eso, y leíamos al principio el versículo 8 y 9 que dice que en el año 18 de su reinado, este niño de 8 años ya tenía 26 años. Después de haber purificado el país y el templo, Josías, el rey, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Purificó a Judá de todas las idolatrías durante todos esos años. Y luego se centró en el templo de Yahweh. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías. Fueron con el sumo sacerdote para poder purificar el templo, ¿no? Para poder reparar el templo. Y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios. Se hizo una recaudación para poder hacer esto. ¿De qué manera se hacía la recaudación? Porque Israel diezmaba e Israel llevaba sus ofrendas. Perdón, aquí hago una aclaración. El diezmo no era para la reconstrucción del templo, nunca fue para la reconstrucción del templo. El diezmo tenía
otras cuestiones específicas que las vamos a seguir viendo. Las funciones del templo era sostener a los levitas y a los sacerdotes, sostener a las viudas y los huérfanos, que era un diezmo aparte, y hacer una gran celebración con ese dinero. Para eso era el diezmo. Estas reconstrucciones, como estudiábamos hace 8 días, se hacían con las ofrendas voluntarias, se hacían a través de las ofrendas. Entonces, ellos trajeron, los gobernadores le trajeron al sumo sacerdote lo que habían recaudado del pueblo, y que los levitas y porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, y de todo el resto de Jerusalén, Judá y Benjamín, de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se dieron a los trabajos que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. Palabras más, palabras menos, se pusieron manos a la obra, estuvieron muy pendientes del templo de Dios y volvieron a reconstruir el templo de Dios. Habían muchas personas que estaban envueltas en toda esta reconstrucción. Habían levitas que eran hábiles en tocar música, jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Habían cronistas, habían oficiales, habían porteros, todo el mundo estaba en pos de reconstruir el templo del Señor. Entonces, el versículo 14, que fue el último que leímos, dice: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Y ahí es donde a mí me llamaba particularmente la atención, porque este rey se había encargado de quitar toda la idolatría que había en Israel durante los primeros 16 años de su reinado, e hizo verdaderamente lo que le agradó a Dios. Pero llegó un momento de su vida donde él dice: ya me voy a enfocar no a destruir los templos y los altares paganos que se han construido en medio de Judá y de Jerusalén, sino que ya ahora voy a hacer la reconstrucción del templo de mi Dios. Y empezó a pedirle a las personas tributos. Aquí en este texto no nos dicen mucho cómo lo hicieron, pero nos dicen que había un dinero que habían recaudado en el templo del Señor. Había un dinero que se había estado recaudando en el templo de Dios. Cuando ellos estaban interesados en hacer la reconstrucción del templo y dicen: vamos a poner manos a la obra, la gente trajo sus ofrendas, el rey puso todo su corazón en esto, sacando el dinero de la recaudación del templo de Dios, fue donde pudieron encontrar la ley de Dios dada por Moisés. Este hombre que estaba quitando todos los altares paganos, este rey, lo hacía porque el Espíritu Santo así lo estaba redarguyendo a él como rey de Israel, pero no porque en verdad en ese momento ellos tuvieran ley. La ley estaba completamente perdida por todos los reyes anteriores que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios y se habían rebelado delante de Dios, y habían paganizado el país y se habían vuelto en pos de otros dioses. Ellos simplemente descuidaron el templo de Dios, porque si tenían que reconstruir el templo de Dios, era que el templo de Dios estaba muy descuidado, estaba muy abandonado. Y si encontraron la ley dentro del templo, eso quiere decir porque no había ley de Dios, porque el pueblo estaba sin instrucción, el pueblo estaba sin profecía, el pueblo estaba sin ley. La ley estaba perdida y la gente estaba actuando a la manera como mejor le parecía. Este rey tuvo temor de Dios en su corazón para hacer lo que por naturaleza tenía que hacer, que era lo correcto, pero sin ley. ¿Y de qué manera la ley se encontró en el templo de Dios? ¿De qué manera la ley fue encontrada? Cuando el pueblo en su corazón decidió prestarle especial atención a la reconstrucción y la restauración del templo de Dios,
a través de cuidarlo con las ofrendas que en cierta manera es como un impuesto que se da para permanecer ese templo de pie. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida personal. Si nosotros ahora espiritualmente hablándolo como iglesia, no podemos tener cuidado del templo de Dios, y no estoy hablando ya de un templo físico, como lo veíamos hace 8 días, no estoy hablando ya de una iglesia física, de catedrales espectaculares, estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de poder sostener el ministerio de Cristo para que se lleve el evangelio a todas las naciones, ya sea a través, y estamos hablando ahorita de las ofrendas, ¿no? Ya sea para que las ofrendas nuestras sostengan a un misionero, o nuestras ofrendas ayuden a que el verdadero evangelio sea expandido. Por ejemplo, ahorita ayer tenía yo una reunión con el equipo de los asesores de las escuelas de formación ministerial de nuestra iglesia. Y esto es muy nuevo lo que está haciendo la iglesia, porque con todo lo de la pandemia han habido muchísimas personas que se han conectado a la iglesia más que antes. Entonces lo que el pastor ha querido es como hacer las escuelas algo muy oficial, y se han pasado de la plataforma de Google. Ayer a nosotros como asesores nos mostraron la plataforma de las escuelas que están haciendo, y la verdad, cuando yo estaba viendo todo eso que ellos están haciendo para las plataformas de las escuelas, cómo están haciendo los módulos más interactivos, cómo esa plataforma de Google hace que todo se vea mucho más ordenado, menos informal, más oficial, pueden albergar más personas. Han estado trabajando fuertemente en la página de internet, que la página de internet era una página que el pastor nos estaba contando que no albergaba más de 100 personas al mes, y era una página muy pobre, con un diseño muy pobre, muy poco atractiva, con un muy buen contenido, pero con un diseño muy pobre. De hecho, mi esposo en muchas ocasiones fue en consulta de esa página, pero era una página muy desordenada. Y ahora ver cómo están organizando la nueva página, que se ve muy bonita, se ve muy actualizada, era algo que me llenaba de alegría el corazón. Y el pastor decía, y no hemos terminado porque estamos organizando la plataforma donde se van a hacer los cultos en Bochalema, porque hay que poner esa plataforma allí y estamos trabajando en eso para albergar la gente, aunque es una cosa con un techo, es un auditorio al aire libre, entonces es muy bueno para ahora con las restricciones del coronavirus, pero entonces están invirtiendo dinero en la plataforma de SFOMI, están invirtiendo dinero en la página para que la gente puede interactuar muchísimo más con la iglesia, gente que como yo está muy lejos. Están invirtiendo dinero para la gente que también está allá, porque están poniendo la plataforma, porque están poniendo la iglesia. El pastor me decía que le está pagando precisamente a gente por eso, le está pagando a diseñadores de páginas, le está pagando a diseñadores gráficos, le está pagando a las personas que le están ayudando con las cosas de Google. Y aparte de eso, ha contratado también una abogada para que le ayude con todo el tema legal para lo que son las donaciones por internet, que la gente lo pueda hacer en cualquier lugar del mundo con tarjeta o algo así, todo lo que tiene que ver con la parte legal. Entonces, no es un dinero que uno dice, están construyendo una catedral de cristal, están desperdiciando el dinero en lujos, sino que están haciendo algo que verdaderamente le está ayudando a la iglesia de Cristo a capacitarse, al templo de Dios, a reconstruirse, a fortalecerse, que cuando la gente se meta allí pueda aprender para ser templo de Dios.
y que a su vez, si es lo que hay en su corazón, puedan retribuir también haciendo unas donaciones o lo que sea que la gente quiera hacer, pero todo tiene un costo, toda esta cantidad de profesionales, yo no me imagino cuánto le habrá costado al pastor todo lo que está haciendo, pero entonces yo pensaba, qué satisfacción que mi granito de arena también está puesto para que las cosas que se están haciendo en la iglesia se estén dando. Pero no podemos encontrar la ley de Dios verdaderamente hasta que nosotros en nuestro corazón podamos decir, estoy dispuesto a que el evangelio del reino de Dios se expanda. Listo, ya se nos unió Estefan. Y de verdad que parece algo como muy materialista porque estamos hablando de dinero, pero no estoy hablando de dinero en cuestiones naturales, sino bíblicamente lo que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es de la importancia que tiene no solamente diezmar, sino también poder ofrendar para que el templo de Dios sea reconstruido. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para ofrendar para que el templo de Dios sea reconstruido, en este entendimiento de lo que veíamos ahorita, resulta que terminamos encontrando la ley y muchas personas terminan encontrando la ley en el templo de Dios. Si nosotros como iglesia, palabra verdadera, y el pastor como un buen ministro de la verdad, no nos hubiéramos propuesto eh, a seguir apoyando la causa, a seguir apoyando el ministerio, para que el ministerio pudiera seguir creciendo, el templo no se pudiera ser reconstruyendo y muchas personas no podrían estar encontrando la ley que que solamente se pudo encontrar cuando sacaron el dinero de lo recaudado en el templo para la reconstrucción. Entonces tiene un impacto bastante gigante en nosotros porque hay mucha mezquindad como dice la Biblia, por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y por tanta maldad que hay ahora, tantos mercaderes de la fe, tanta gente que comercia con la palabra de Dios y miente y engaña para robar y para su propio beneficio, el corazón de las personas se ha enfriado mucho respecto a este tema. Por haberse incrementado la maldad, el amor de nuestro corazón hacia estas cuestiones se ha enfriado. Y sentimos que hasta los verdaderos ministros están tratando de robarnos. Gente que verdaderamente da frutos. Y no significa que nosotros ciegamente confiemos en pastores, en ministros, porque es que verdaderamente en quién podemos confiar nosotros, ni siquiera en nosotros mismos. La Biblia dice que nadie conoce el corazón del hombre. Nosotros dice también que maldito el hombre que confía en el hombre, que nosotros no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, que Dios prueba nuestros corazones, porque muchas veces nosotros terminamos actuando de maneras que nosotros mismos nos desconocemos a nosotros mismos cuando llegan momentos verdaderamente decisivos en nuestra vida. Y también puede pasar con ministros verdaderos, pero uno también puede probar a la gente, como dijo Jesús, prueben a la gente por sus frutos. El verdadero profeta va a dar frutos buenos, el falso profeta va a dar frutos malos. Prueben a la gente por sus frutos. Y si hay alguna persona que está dando buenos frutos, entonces no seamos mezquinos. Abramos nuestro corazón para que el reino de Dios pueda ser extendido, el templo de Dios pueda ser extendido y la gente pueda encontrar el libro de la ley en medio de esto que estamos haciendo. Cuando yo leí este texto, me pareció supremamente profético, como verdaderamente funciona en la vida espiritual del creyente.
Vamos a Salmos 96. Versículo del 7 al 9. Por favor, alguien que pueda leer Salmo 96 del 7 al 9. Tributad a Yahweh, oh familia de los pueblos. Dad a Yahweh la gloria y el poder. Dad a Yahweh la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Yahweh en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y el versículo 13. 13. Delante de Yahweh que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Bueno, este salmo es bien especial. Habla acerca de lo que ya veníamos estudiando hace 8 días, que cuando nosotros tributamos a Dios, cuando nosotros le damos a Dios ofrendas, diezmos, cuando nosotros damos, ¿qué es el tributo? Hablábamos hace 8 días. El tributo es el impuesto que uno le da a una nación. Entonces, nosotros, ¿cómo hago yo para constituirme en ciudadana, por ejemplo, americana? Nadie que no pague sus impuestos puede convertirse en ciudadano americano. Es más, una persona que es ilegal en la actualidad, aún con un estatus ilegal, tiene que pagar sus impuestos si aspira en algún momento llegar a ser legal. Porque si en algún momento se le da la oportunidad, por X, por Y razón, porque se casó con un ciudadano, por lo que sea, de convertirse en legal, y empiezan a mirar que, por ejemplo, la persona ha vivido y trabajado aquí 10 años ilegal, y en esos 10 años nunca pagó impuestos, esa persona no es elegible para que le den documentos, para que le den residencia y posteriormente para tener una ciudadanía. Igual en cualquier nación. ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente patriotas? ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente ciudadanos de determinada nación? Que tributamos, que pagamos nuestros impuestos, que a través de nuestros impuestos se supone que se debe dar educación, que se debe dar ayudas a los más pobres, que hay cosas que por lo general al pueblo le van a salir muy caras, pero todos estos tributos van a hacer que sea algo mucho más, haya una equidad muchísimo más grande, que en la práctica no, ¿Pero eso en qué país? que en la práctica no funciona En así. Colombia, perdón, Isa, perdón, ¿me escuchan? Sí, Pero eso es lo que usted está hablando ahí, ¿en qué país? Aquí en Colombia la plata, mis impuestos se la dieron a Bianca. que en la práctica, precisamente para allá voy, Gustavo, que en la práctica, Vale. obviamente eso no funciona así, precisamente porque Ajá. la gente no está viviendo conforme a la ley de Dios, pero debería funcionar de esa manera. Para eso es que son nuestros impuestos, que los gobiernos corruptos y que no hacen la voluntad de Dios ni siguen las normas bíblicas, hagan lo contrario, es otra cosa. Es que por eso nosotros como iglesia no estamos supeditados ni atados a este mundo ni a su gobierno. Nosotros honramos ese gobierno porque es las personas que Dios puso en autoridad sobre nosotros, pero nosotros no estamos esperando ese gobierno. O sea, nuestra esperanza no es un político, nuestra esperanza no es un presidente, ni quien nos va a salvar de la pobreza. Por eso es que nosotros estamos esperando un reinado de un rey que verdaderamente sea justo y que gobierne no solamente un país, sino toda la tierra conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios es justicia.
Por eso es que ninguna persona que no haga conforme a lo que dice en la legislación de ese reinado futuro que va a haber, por eso es que cualquier persona que no viva conforme a esa legislación no va a poder entrar en ese reinado. Porque nosotros estamos esperando un rey justo, que es Jesús. Cuando venga por su iglesia, va a venir y va a derrotar el anticristo y va a hacer un reinado, y ese reinado va a durar 1000 años hasta que nosotros empecemos a vivir en Dios y estemos en Él. Pero ese reinado de Jesús va a durar 1000 años, donde Él va a reinar con justicia toda la tierra y va a ser un reinado muy próspero, mejor que el reinado que tuvo Salomón. Salomón simplemente fue una sombra de ese reinado del Mesías justo. Entonces nosotros estamos esperando un gobierno que sea justo, que actúe con justicia, que actúe con equidad, que actúe con verdad. Y ningún gobierno va justo verdaderamente, que no sean reyes corruptos, sino justo, va a admitir que sus habitantes transgredan deliberadamente las leyes de ese reino. Por eso es que ahora nosotros hacemos parte del reino de Dios y vivimos conforme a ese reino que todavía no ha venido, pero que a través de nosotros se ha acercado. Nosotros hacemos parte de ese reino. Y por eso tenemos que vivir como si viviéramos en ese reino, porque hacemos parte de ese reino. Y por eso es que cuando venga nuestro Rey justo, nosotros vamos a vivir con Él en ese reino, porque hemos adoptado las leyes de ese reino en nosotros. Por eso es que la Biblia dice, ningún borracho, ningún idólatra, ninguno que se acuesta con hombre, ningún esto, ningún lo otro, ningún hechicero, ningún adúltero heredará el reino de los cielos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice eso. Si va a venir un rey a gobernar con justicia, nosotros que vamos a heredar ese reino debemos vivir como si ya el reino de los cielos se hubiera acercado en nosotros, y una partecita del reino de los cielos es destellada en esta sociedad maligna y perversa que no cumple la ley de Dios. Por eso es que le decimos a Jesús que venga tu reino, porque clamamos por un reino diferente, porque estos reinados de estos gobiernos son corruptos y lo único que nos hacen es clamar y nos oprimen y nos roban y hacen injusticia, y nosotros levantamos y decimos que venga tu reino, que venga tu reino. ¿Por qué? Porque me gustan las leyes de ese reino, porque me gusta el rey que gobierna en ese reino, porque yo quiero vivir conforme a ese reino y estoy viviendo conforme a ese reino, y quiero que ese rey perfecto me dirija a mí y me dirija con justicia y reine sobre mí. Que venga tu reino. Entonces, en cualquier reino natural, el que haga parte de un reino, el que haga parte de una nación, el que sea ciudadano de cualquier nación, como nosotros somos ciudadanos del cielo, tiene que tributar. Ninguna persona se puede saber ciudadana de algún lugar cuando no paga sus impuestos. Es más, eso es razón para que tenga que ir a la cárcel, porque está robando. Por eso Dios, cuando le habla a la humanidad en Malaquías, porque Él no le está hablando a los judíos ni a Israel, Él le está hablando a la humanidad, les dice: ustedes todos me han robado. Estamos cogiendo la plata de los impuestos de ese reino al que pertenecemos y nos las estamos quedando, lo cual no es correcto. Entonces, este salmo nos dice aquí, David: tributen al Señor pueblos todos. En este momento todo el mundo no tributa al Señor. Solamente los que pertenecen a su reino son los que tributan. Pero dice aquí la palabra del Señor que va a haber un día donde el rey que va a gobernar con justicia, y todos los pueblos van a tributar, porque Él va a ser el rey de la tierra. Alabado sea su nombre. Tributen al Señor la gloria y el poder. A través de nuestros tributos
¿cómo es que qué es lo que nos dicen los tributos al Señor? ¿Qué es lo que le dan nuestra tributación al Señor? Gloria y poder. ¿Qué es lo que le decimos nosotros a un gobierno cuando tributamos? Usted gobierna sobre mí, usted tiene autoridad sobre mí. Esto es lo que le decimos nosotros a un gobierno. El gobierno de Estados Unidos, yo quiero ser ciudadana, yo pago mis impuestos porque quiero ser buena ciudadana y porque reconozco la autoridad de este gobierno sobre mi vida, entonces pago mis impuestos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Póstresen ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de él toda la tierra. Y luego siga diciendo, porque es que aquí está hablando de reinado. Y acuérdense que el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo tienen que orar? Venga tu reino. Y el reino de los cielos se ha acercado. Que se diga entre las naciones, el Señor es rey, versículo 10. Ha establecido el mundo con firmeza y jamás será removido. ¿Por qué le tenemos que dar gloria? ¿Por qué le tenemos que dar reconocimiento? ¿Por qué tenemos que tributar al Rey de toda la tierra para darle loor? Porque Él es el que sostiene nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino la creación entera. Es la manera de nosotros reconocerle a Él, reconocer su dignidad de gobernante. Él juzga a los pueblos, ha establecido con firmeza y jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Y lo que hablábamos, ¿cuál es la equidad? ¿Cuál es la justicia? Pues la palabra de Dios. Esa es la equidad, esa es la justicia. Él va a venir a juzgar y anhelamos que venga su reino. Anhelamos que venga en su segunda venida. Anhelamos que nos rescate de esa sociedad maligna y perversa para que Él venga a reinar con justicia. Y nosotros que amamos la justicia, que amamos la Torah, seamos gobernados por semejante excelencia que es Jesús. Alégrese en los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor, que ya viene. Versículo 13, que es el que leíamos ahorita. Viene ya para juzgar la tierra y juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. El rey justo, Melquisedec, el que va a venir a gobernar. Y es la manera como nosotros desde ahora le reconocemos. Tributamos su nombre, tributamos para reconocerle a Él, porque somos ciudadanos del cielo. En ese reconocimiento es que le tenemos a Él que dar loor. Y eso es lo que significan nuestras ofrendas cuando las traemos al templo, cuando queremos reconstruir el templo de Dios. No solamente estamos reconstruyendo el templo donde habita la presencia de Dios, que es la iglesia, nosotros, ustedes, yo, sino que también le estamos diciendo, tú gobiernas sobre nosotros y a ti vamos a tributar, porque tú eres nuestro rey. Tú eres dueño de toda la creación. Como decía David, ¿qué te podemos dar que tú ya no nos hayas dado primero? Tú eres el dueño de todo. Tú eres rey, eres el dueño de todo. Un rey era dueño de todo. Si el rey quería quitarle a fulano o a sultano lo que quisiera, lo podía hacer. El rey es el dueño de todo. Y es la manera de nosotros honrarlo y de extender su reino, de construir su iglesia y de que nosotros mismos y las personas con las cuales está siendo construida su iglesia encuentren la ley allí mismo.